Cuando cesaron los cañonazos de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados establecieron dos tribunales militares internacionales, en Nuremberg, Alemania, y en Tokio, Japón, en busca de justicia en la posguerra. En el otro extremo del principal campo de batalla de Oriente, China, el país que más tiempo sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, asumió un solemne compromiso en la reconstrucción del orden mundial mediante los juicios a los criminales de guerra japoneses. Soy Barack Kushner, profesor de la Facultad de Estudios Asiáticos y de Oriente Medio de la Universidad de Cambridge. He dedicado años a la investigación histórica de Asia del Este y he publicado varias obras en inglés sobre los juicios chinos a los criminales de guerra japoneses. En este documental, acompañé al equipo de rodaje a lo largo de Reino Unido, Japón y numerosas localidades de China en busca de archivos y documentos relacionados. Visitamos a testigos en un intento por reconstruir aquel capítulo sepultado pero de enorme trascendencia, los juicios de China a los criminales de guerra japoneses. Han pasado 80 años. Hoy emprendemos un viaje de búsqueda histórica centrado en los 12 tribunales militares que juzgaron a criminales de guerra japoneses en China entre 1945 y 1956. How did the Chinese judicial system confront the unprecedented challenge of international law? How did the Chinese courts put into practice the new policies of international criminal law? After 14 years of war and countless atrocities, could China rely on its own courts to find justice? Join me as we search for the answers. La Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad. Alemania, Italia y Japón formaron un bloque militar fascista y extendieron sus tentáculos de agresión por todo el mundo. Más de 80 países y regiones, con alrededor de 2.000 millones de personas, se vieron envueltos en las llamas de la guerra. Las bajas militares y civiles superaron los 100 millones y las pérdidas materiales alcanzaron más de 4 billones de dólares estadounidenses. China, como principal campo de batalla oriental de la guerra antifascista mundial, pagó un precio altísimo durante los 14 años de resistencia. La tenaz lucha del pueblo chino desempeñó un papel fundamental para frenar la expansión del ejército japonés, logrando contener y enfrentar a más de 2/3 de las fuerzas terrestres totales de Japón en estrecha coordinación con las operaciones estratégicas en los frentes de Europa y del Pacífico. Cuando al fin despuntó la aurora de la paz, las dolorosas experiencias de la guerra seguían grabadas a fuego en la memoria colectiva. Para reconstruir un camino hacia la paz y evitar que la tragedia se repitiera, la comunidad internacional intentó por primera vez usar los instrumentos del derecho para atribuir responsabilidades por la agresión. En Europa, los aliados establecieron el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra alemanes. En la región de Asia-Pacífico, para juzgar a los criminales de guerra japoneses. 11 potencias aliadas crearon en Tokio el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Además, China, Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países aliados organizaron más de 50 juicios contra criminales de guerra de clase B y C con el propósito de defender la justicia y la dignidad humanas. 人类战争审判呢，它经过了一个漫长的过程。19世纪开始，国际社会呢逐渐就形成一个共识：战争的非法化。
各种犯罪当中，战争对人类来说是危害最大的，所以必须去审判罪行。In the Nuremberg Charter, crimes have been divided in 3 categories. So the first is waging war or starting a war, and it's usually subsumed as the crime of aggression. The second point is war crimes. This encompasses all the crimes which have been committed during a war. We have a third category which is called crimes against humanity, mean all crimes committed against non-combatants outside of military action. It's very important that you have some sort of formal process of accountability after a major war in which so many atrocities have been committed, and to be able to say, we're going to hold people accountable for what they have done. Conforme a los acuerdos alcanzados por la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, tras el fin de la guerra y la creación de 2 tribunales militares internacionales, China también estableció tribunales militares para juzgar a los criminales de guerra japoneses en 10 ciudades: Shenyang, Beijing, Taiyuan, Jinan, Xuzhou, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Taipei y Guangzhou. The application of law is fundamental to any war crimes tribunal. What legal framework did the Chinese use? Who were the defendants? And in the broader context of the Allied prosecution of war crimes, how did the Chinese coordinate with the international judicial process? En China, estas 3 categorías de crímenes definidas por el derecho internacional, crímenes contra la paz, crímenes de guerra ordinarios y crímenes contra la humanidad, fueron adoptadas e incorporadas al reglamento sobre el juicio a criminales de guerra, promulgado por el gobierno nacionalista el 23 de octubre de 1946. 国民政府审判它是属于中国政府独立组织的对日本战犯的审判，那么它也要寻求法律的依据和先例的成绩，那么当然就是首要的一个参考就是纽伦堡和东京的宪章，所以呢，他把这个3类罪名也就继承了下来。但是我们可以看到，它主要集中于对于 B、C 2类，也就是犯下战争暴行的战犯进行审判。Esta es una de las puertas más antiguas de la ciudad de Nanjing, construida en la dinastía Ming. Hace más de 80 años, el 13 de diciembre de 1937, el ejército imperial japonés irrumpió por esta puerta en la entonces capital de China, Nanjing. Lo que siguió fue una de las masacres más atroces de toda la Segunda Guerra Mundial. En solo 6 semanas, las tropas japonesas descargaron una violencia indescriptible contra civiles chinos desarmados y prisioneros de guerra, matanzas, saqueos y violaciones. Ningún acto quedó fuera de sus crímenes. Nanjing is such an important and symbolic case. It is the capital which has been overrun. We have this issue of crimes against civilians on a very large scale, especially brutal, especially cruel. We have a lot of eyewitness accounts by Westerners, like missionaries, teachers, diplomats, who describe in detail all these atrocities. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente clasificó la masacre de Nanjing como un elemento independiente dentro de la acusación. En el banquillo se sentaba Matsui Iwane, comandante de operaciones de China Central del ejército invasor japonés y máximo responsable de las atrocidades cometidas por múltiples divisiones en aquella masacre. Durante su juicio en Tokio, Matsui Iwane admitió que su subordinado, Tani Hisao, antiguo comandante de la 6ª División del Ejército japonés en China, era uno de los comandantes de división que debía ser considerado responsable de la masacre de Nanjing. El nombre de Tani Hisao fue incluido muy pronto entre los principales acusados investigados por el gobierno nacionalista. En octubre de 1945, el gobierno nacionalista presentó al cuartel general de las fuerzas aliadas una lista de los principales criminales de guerra japoneses, en la cual Tani Hisao ocupaba el 3er lugar. Esta es la antigua sede del Tribunal Militar de Nanjing, encargado de juzgar a los criminales de guerra japoneses. El 6 de febrero de 1947,
el tribunal abrió su sesión pública en el Gran Salón Huangpu para juzgar a Tani Hisao. Aquel día, Shi Meiyu, presidente del tribunal, de 38 años, tomó esta fotografía en la entrada del auditorio. 我父亲是挑选出来的3个条件，一个要很懂法律，一个要通第二语言，第3个要年轻，刚好他都符合这个条件。 Según los periódicos de la época, el día del juicio, tanto en la planta baja como en la planta alta del Salón Huangpu, no cabía un alma. Cientos de personas permanecían de pie alrededor observando el proceso y muchos otros se agolpaban afuera del recinto para escuchar. Los fiscales comenzaron leyendo una extensa acusación contra Tani Hisao, imputándolo por participar en la conspiración para invadir China y señalando que las tropas bajo su mando, tras ocupar Nanjing, habían tomado parte en masacres, violaciones y saqueos de bienes pertenecientes tanto a militares como a civiles. A continuación, el juez principal, Shi Meiyu, interrogó a Tani Hisao sobre su responsabilidad en la masacre de Nanjing. Tani, sin embargo, intentó defenderse alegando que sus tropas no habían matado ni a un solo civil. 日本人不承认的时候，他就去挖那些骨骸，然后他骨骸挖到以后，还摆到那个审判台上。 8 cráneos y varios huesos fueron presentados como evidencia. Cada cráneo llevaba heridas mortales. Entre ellos, 3 pertenecían a mujeres. Esas osamentas habían sido halladas en las inmediaciones de la puerta Zhonghua, precisamente en el lugar donde se habían acantonado la división de Tani Hisao. Evidencia aportada por la población fluía de manera continua. Miles de ciudadanos entregaron materiales que documentaban las atrocidades cometidas por el ejército japonés, entre ellos un álbum con 16 fotografías en blanco y negro fue designado como prueba número 1 en el caso de la masacre de Nanjing. Este álbum provenía de un joven de Nanjing llamado Wu Xuan. 1937年的时候，我父亲14岁，我父亲的同学娄瑾，他当初在南京的一家照相馆做学徒，日本人拿了一卷胶卷到他这儿来冲印，他把它洗完以后一看，都是一些惨无人道做的这些事情，他就很气愤，多印了一份。后来走漏了风声，日本人来查，然后娄瑾就把这块相册藏到当时披露室的一个厕所一个墙缝里面。 后来的小册到我父亲手里面。现在我们站这个地方，就是当年我父亲发现小册子的这个原址，他就把小册子就是随身一直放到身边。后来到1946年，审判顾寿夫，我父亲他从家里面就把这个拿出来，交给当时的国民党在南京的参议会。他说我当初保存这个相册的，就是有一种信心，以后对日本人清算能起到一个关键性的作用。 Cada vez más pruebas mostraban que los responsables de la masacre no eran solo altos mandos como Tani Hisao, sino también numerosos oficiales y soldados japoneses de rangos medios y bajos que participaron directamente en las matanzas y actos de violencia. Mientras el tribunal de Nanjing intensificaba su labor de investigación, otro importante elemento probatorio procedente de Tokio llegó al escritorio del juez Shi Meiyu. En el Tokyo Nichi Shimbun del 13 de diciembre de 1937, un artículo titulado Nuevo récord en la competición de matar a 100 personas relataba la competencia de asesinatos en China entre 2 subtenientes japoneses, Mukae Toshiaki y Noda Tsuyoshi. Cao Wenping, secretario e intérprete del fiscal chino Xian Chechun en el juicio de Tokio, descubrió este periódico durante su trabajo. 高文彬先生到日本那个媒体档案里面去找，尤其南京大屠杀前后的这些记录，看日本人他是怎么报道的，就去找到了日新闻里面当年连续报道这2个人从上海到南京途中，2个人决定就用手里这把军刀看谁砍死的中国居民多。当时就是一方面就马上跟石美瑜就
打电报告诉他们了。另一方面，这边就是我父亲通过盟军总部去查一下，一查呢，这2个人已经是退伍了，就在日本摆地摊度日子。Los aliados iniciaron rápidamente la detención y la investigación de estos 2 criminales de guerra. Mientras tanto, el juicio a Tani Hisao en el tribunal de Nanjing había entrado en su fase más decisiva. En el tribunal se presentaron numerosas pruebas. Más de 80 testigos comparecieron a declarar. Su Chuan-in, vicepresidente de la sucursal de Nanjing de la Sociedad Mundial de la Esvástica Roja, relató que, al recoger restos humanos, presenció personalmente que casi no había un solo lugar sin cadáveres. Los profesores Miner Sells Bates y Dallas Walker Smith de la Universidad Jinling describieron las escenas espantosas que habían presenciado: violaciones, apuñalamientos y fusilamientos, cadáveres por todas las calles de la ciudad y la población de la zona de seguridad sufriendo de tratos extremadamente crueles. Tras una amplia labor de investigación, el tribunal reunió miles de pruebas materiales, registros de entierros de la Sociedad Mundial de la Esvástica Roja y del Salón Chongshan, numerosas peticiones presentadas por ciudadanos de Nanjing denunciando las atrocidades del ejército japonés, transcripciones de investigaciones de víctimas como Li Xiuying, Pai Zhengrong y Lian Tingfang, así como de otros testigos, libros escritos por chinos y extranjeros que se encontraban en Nanjing durante la masacre, las 16 fotografías tomadas por los propios soldados japoneses, proporcionadas por Wu Xuan, también se convirtieron en pruebas clave. Los testigos, las pruebas y los testimonios revelaron uno por uno los crímenes cometidos por las tropas japonesas en Nanjing. Aunque lo presentado era solo la punta del iceberg, bastaba para estremecer profundamente al mundo. Ante esas pruebas irrefutables, la prensa escribió que Tani Hisao no se atrevía a levantar la cabeza. I'm standing in front of a replica of the verdict of the trial of Tani Hisao, who in early 1947 was found guilty for his responsibility in the Nanjing massacre and was sentenced to death. La Sexta División al mando de Tani Hisao, la 16ª División al mando de Nakajima, la 18ª División al mando de Ushijima y la División número 114 al mando de Suematsu, bajo el mando del general Matsui Iwane, llevaron a cabo una masacre planificada a modo de represalia. Tras la caída de la ciudad, las tropas se dispersaron por varios distritos, perpetrando masacres, violaciones, saqueos, incendios y otras atrocidades. El número de militares y civiles chinos capturados y asesinados superó las 300.000 personas, lo cual difiere de manera evidente con incidentes ocasionales causados por falta de supervisión. Este veredicto, en forma de documento jurídico, definió y concluyó el caso de la masacre de Nanjing. No solo constituyó una decisión legal, sino también un dictamen histórico perdurable. 虽然引渡到南京的高级别的指挥官只有谷寿夫一个人，但是整个审判呢是对于整个侵华日军南京大屠杀暴行的法律事实的认定。谷寿夫的罪责叫共同纵兵屠杀、掠夺和强奸，这里面特别强调是共犯的这个性质，实际上相当于缺席审判了其他所有的侵华日军南京大屠杀暴行的责任人。En agosto de 1947, los criminales de guerra japoneses Mukai Toshiaki y Noda Tsuyoshi, quienes participaron en competiciones de asesinato en China, fueron detenidos y extraditados por el cuartel general de los aliados al tribunal de Nanjing, donde fueron investigados y juzgados junto con Tanaka Gunkichi. Tanaka, comandante de compañía subordinado a Tani Hisao, había asesinado a más de 300 chinos. El 18 de diciembre de 1947, los 3 criminales fueron condenados a muerte por masacrar de forma conjunta y continua a prisioneros de guerra y a civiles no combatientes.
Un año después, el 12 de noviembre de 1948, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente declaró a Matsui Iwane responsable de la masacre de Nanjing y lo condenó a la horca. It is, however, not surprising that China decided to put such a symbolic case as the Nanjing massacre both to the Tokyo Tribunal as well as to nationalist trial. The significance of Nanjing is that it stands in a line with other martyr cities which have suffered similar fates, which have come to bolster the idea that crimes against civilians at war, against non-combatants, should not go unpunished. Precisamente, gracias a los juicios realizados por China, así como a los celebrados en otros países aliados, la justicia posterior a la guerra pudo abarcar los distintos niveles de responsabilidad entre los criminales de guerra. El juicio sobre la masacre de Nanjing dejó marcados para siempre en el pilar de la vergüenza de la civilización humana a un grupo de criminales japoneses con las manos manchadas de la sangre del pueblo chino. Diversas fuentes históricas registran que en distintos tribunales del gobierno nacionalista aparecían con frecuencia argumentos evasivos por parte de los criminales de guerra. Los comandantes afirmaban: «Yo jamás tuve oportunidad de tolerar o instigar tales sucesos. No tenía conocimiento de algunos de ellos». Los soldados, por su parte, alegaban: «Todo fue por órdenes superiores», e incluso suplicaban: «Por favor, consideren no clasificarme como criminal de guerra». Many Japanese in war crimes trials tried to place blame on others. If a high-ranking commander was not at the scene of a crime and didn't know his subordinates' actions, or if a lower-ranking soldier blamed superior orders, what was to be done? En octubre de 1945, en el Tribunal del Ejército estadounidense en Manila, fue juzgado el general japonés Yamashita Tomoyuki, conocido como el Tigre Malayo. La sentencia establecía que cuando el asesinato, la violación y otros actos atroces se producían de manera extensa y un comandante no realizaba esfuerzos efectivos por investigar y controlar esos crímenes, dicho comandante podía ser considerado responsable incluso penalmente por los actos ilegales de sus tropas. Desde entonces, el principio de responsabilidad del mando ha sido adoptado y aplicado por los tribunales internacionales. En el reglamento sobre el juicio a criminales de guerra promulgado por el gobierno nacionalista, el artículo 9 especificaba claramente la responsabilidad penal de los altos mandos. Al mismo tiempo, el artículo 8 establecía que los criminales de guerra no podían alegar la ejecución de órdenes superiores como motivo de exoneración. 以前认为战争是一种官方行为，个人不应该为这个战争罪行负责。但是，一战结束以后，确立了个人也是要负战争犯罪的这个责任的。永仁堡宪章和东京宪章确立了一系列的国际法罪名和国际法原则，包括官方身份不免责原则、指挥官责任原则、上级命令不免责原则。那么，通过这3项原则，就可以把一场战争的发动者以及暴行的高级指挥官和暴行的中下级执行者全部绳之以法。 Aquí, en la ciudad Kaohmi, provincia de Shandong, un día de septiembre de 1944, el aldeano Liu Lianzhen fue capturado por la fuerza por el ejército japonés y llevado a Hokkaido para realizar trabajos forzados en minas de carbón. 哦，你好，你好，你好，欢迎来郭先生，谢谢您。有和解自己形式。凡是个子比较高一点的，年纪比较轻的。 身膀轻压，这就叫强掳。经过几天的关押以后，得瓦管审运到青岛，大约有半个多月，都到了日本。这个是花面吃啊，榴莲印就在这里。連行された中国人の名簿。
留恋人的在这儿，在里面一共多少人？这是38948个人。去的时候43000多，到了日本接手时候，那得弄到海里去了。他有的拉肚子、痢疾，他是传染病啊，就弄海去了这就。Tras el estallido de la Guerra del Pacífico, la demanda de mano de obra en Japón aumentó drásticamente. En noviembre de 1942, el gabinete japonés decidió trasladar grandes cantidades de trabajadores chinos hacia territorio japonés. 外国から労働人間を無理やり連れてくるというのは言うまでもなく戦争犯罪です。そのための工夫という、これから送ろうとする人を一回収容所のようなところに入れます。でそこで簡単に訓練をした。そして労働契約、労働者としての契約を結んで、その中国の人たちを日本に働きに行かせるという形を取ったわけです。El campamento Xinhua, ubicado en Jinan, provincia de Shandong, era uno de los campos de trabajo para prisioneros más representativos establecidos por el ejército japonés. Hace más de 80 años, este sitio fue la pesadilla de innumerables civiles y prisioneros de guerra. Aquí me reuní con Xiao Lei, hijo de Xiao Su, una de las víctimas del campamento Xinhua. 我父亲呢是44年抓进去的，在新华园就是过着那种非人的日子。我父亲写了一篇文章，新华园是阎王殿，是个集中营，是杀人的墓穴。当时他们30余人被刺刀绳索押解着到了新华园，就在这个地方，接着就衣服扒光，换上满身血迹的犯人死亡的衣服，剃光了头，吃的都是那种糙米，而且发了霉，都是底下带那个蛀虫。只要进了这个新华园，死亡率很高。对，死亡率很高。他们一共是30多个人啊，得死了10几个。El 26 de marzo de 1946, la Oficina de Gestión de Prisioneros de Guerra de Jinan arrestó al último director del campamento Xinhua, el teniente japonés Aoi Masamitsu, quien también fue el que más tiempo había ocupado dicho puesto, y lo entregó al tribunal de Jinan para que fuera juzgado. En este documento original del Informe de Investigación de Pruebas de Crímenes de Guerra quedó registrado lo que el tribunal encontró durante la inspección en el campamento Xinhua. Tras la inspección, en el ala este se hallaban 3 habitaciones orientadas al sur con literas de madera. Las literas estaban manchadas de sangre que había corrido hasta el suelo y aún persistía el hedor a putrefacción. En sesiones anteriores del juicio, los supervivientes Qi Zixiu, Li Mingke y Wu Qinhua, entre otros, testificaron ante el tribunal. Relataron que Aoi Masamitsu había ordenado administrar a los prisioneros inyecciones letales de cloruro de mercurio y ácido carbólico puro, además de someterlos a confinamiento, torturas y fusilamiento cuando intentaban escapar. Ante todas esas acusaciones, Aoi Masamitsu sostuvo: todo lo que hice durante mi periodo como director del campamento Xinhua fue siguiendo órdenes. Insistió en que no debía asumir responsabilidad alguna por esas atrocidades. Este edificio, hoy la sede de la oficina de correos de Jinan, fue en su día el cuartel general del comando de la segunda zona de pacificación del gobierno nacionalista. El tribunal de Jinan se estableció bajo la autoridad de este comando. El 26 de septiembre de 1946, debido a los numerosos crímenes cometidos por el ejército japonés en el campamento Xinhua y la enorme indignación pública, el tribunal de Jinan organizó un juicio público a gran escala. Los expedientes del juicio registraron intensos intercambios entre el tribunal y el acusado. El juez preguntó si había leído el convenio de 1929 relativo al trato de los prisioneros de guerra. Aoi respondió que lo había visto una vez, pero no lo recordaba bien. El juez continuó:
preguntando por qué había violado el convenio internacional y había maltratado a los prisioneros. Aoi se defendió pidiendo que se entendiera su situación, puesto que era solo un teniente sin poder alguno y que solo había obedecido órdenes superiores. El juez replicó que la gestión de prisioneros debía realizarse de acuerdo con los convenios internacionales y que no podía eludir su responsabilidad alegando obediencia a órdenes superiores. El 4 de octubre de 1946, el tribunal de Jinan condenó a muerte a Aoi Masamitsu por los crímenes de maltratar y asesinar prisioneros, utilizarlos como esclavos y obligarlos a realizar trabajos prohibidos. La sentencia confirmó que, bajo su mando, el número de muertes en el campamento Xinhua ascendió a más de 1000 personas. En el fallo se lee: aunque la ejecución por disparos se realizaba por orden superior, seguía siendo una orden ilegal y no exime de responsabilidad penal por homicidio en coautoría. 这个案子其实就可以很好的揭示出上级命令不免责原则，它最朴素的那个理念是什么？就是说让战犯不能用这样简单的一些辩护理由逃脱自己的罪责。 因为东京审判和纽伦堡审判所审判的对象主要是日本和德国的高官政要，不太涉及执行上级命令的问题，所以在庭审的时候，这项原则基本是被搁置的。那么在这样的一个背景下，国民政府对它的援用，也就使它真正具备了实践上的意义。 I'm here in front of what was the site of the Shanghai Military Tribunal. We learned from the trial record not only about the atrocities the Japanese military committed against the Chinese, but how they extended their ill treatment to foreigners living in China as well. In the face of this international attention, could China shoulder the responsibility and ensure that their trials met the common goals of the Allies? En 1941, tras el estallido total de la Guerra del Pacífico, las tropas japonesas ocuparon las concesiones de Shanghai y establecieron campos de concentración para detener a los ciudadanos de países aliados que vivían en la ciudad. Hasta finales de septiembre de 1944, los campos de concentración de Shanghai habían recluido a más de 6.200 personas de más de 10 países con edades que iban desde los 6 meses hasta los 88 años. Para comprender mejor esa historia, visité el Museo Imperial de la Guerra en Londres con la esperanza de encontrar testimonios orales de los sobrevivientes de esos campos. Well, it wasn't sufficient to nourish the children. The diet was totally inadequate. And the Japanese were very unpredictable. Some days we would hardly get anything. And if they had, we presume, a defeat somewhere, they could be particularly offensive. I remember one night we had to stand in the open field in the pouring rain for no reason at all. And the lady next to me, a very elderly lady, had her face slapped because she put up an umbrella. In fact, we were quite sure we'd all be killed if the Japanese won the war. Knowing when it was going to end, it seemed to go on interminably. Aquella experiencia dejó un dolor indescriptible en los extranjeros residentes en Shanghai. Como gobierno del país donde ocurrieron los hechos, los juicios organizados por las autoridades competentes chinas asumieron una responsabilidad internacional sumamente importante. La prisión de Tilanxiao en Shanghai fue uno de los principales lugares donde se recluyó a criminales de guerra japoneses. Xu Jiajun, quien trabajó aquí durante años, es experto en historia de las prisiones chinas y en los juicios de Shanghai. 日本人在上海一共有10几个侨民集中营，其中一个在现在的静安区的这个海旁路，关押着300多名
一共10几个国家的人员。这个收容所当中呢，有2个管理人员，其中一个呢叫大世民，还有一个叫本田同啊，一个是所长，一个是管理主任。他们对这些关押的人员呢，就是生活待遇非常差，生病以后呢，没有及时的看病，抗战胜利以后呢，就对这个2个人啊进行审判。这个2个人审判以后呢，是关在铁栏桥监狱。El Tribunal de Shanghai otorgó gran importancia a este caso. Desde la acusación hasta la sentencia, el proceso judicial se extendió durante 8 meses. 这份材料是当时的判决书，凡是改过的地方都有印章的，也说明当时法庭呢是非常严谨的，而且判决书的页数很多啊，篇幅很长啊，这个是很有典型意义的。Después de una larga y meticulosa investigación, interrogatorios y comparecencias de testigos, el 26 de julio de 1947, el Tribunal de Shanghai condenó a Otera Satoshi a 3 años y medio de prisión y a Honda Tou a 4 años de prisión por el delito de violar las reglas de la guerra, detener a ciudadanos de naciones aliadas de la República de China y someterlos a malos tratos. Esta sentencia de 20.000 caracteres establece con claridad que dichas acciones constituían actos ilegales. Junto con numerosas memorias, testimonios orales y pruebas materiales, describe las atrocidades cometidas por el ejército japonés contra extranjeros en Shanghai y permanece hoy como un testimonio histórico. Durante los 14 años de guerra, el ejército japonés infligió daños físicos y psicológicos incalculables al pueblo chino. El juicio de Tokio dictó sentencias solemnes contra los principales criminales de guerra japoneses y dejó una marca indeleble en la historia. Sin embargo, también tuvo limitaciones y omisiones. Como una de las potencias aliadas, China asumió la responsabilidad de perseguir, dentro de un marco jurídico, los crímenes japoneses que no fueron abordados en el juicio de Tokio. 中国是2战时期在亚太地区少有的在战前保有这个民族独立身份的主权国家，这样的这个主体性决定了国民政府对于任何侵犯它的主权的这样的一种行为呢，是非常反感或者是强烈反对的。那它一个重要的这个表现就是对伪政府在占领区实行的傀儡政权的这个统治，包括推行奴化教育，是作为重点的这个追究对象的。Hoy en día, en Changchun, provincia de Jilin, aún se conservan numerosos edificios pertenecientes a las instituciones del Estado títere de Manchukuo. En el Museo de la Historia de la Ocupación del Noreste, junto al Palacio Imperial de Manchukuo, se exhiben abundantes pruebas del adoctrinamiento impuesto por Japón, como la propaganda de la llamada amistad sino-japonesa, la glorificación de la guerra de agresión y la inculcación de la ideología militarista y del espíritu del Bushido. Desde la publicación de libros y películas hasta la imposición de sistemas educativos, todo demuestra la ambición de Japón por colonizar China en los planos ideológico, cultural y espiritual. Sin embargo, por diversas razones, esos hechos no fueron juzgados como crímenes de guerra en el juicio de Tokio. El 21 de octubre de 1946, el Tribunal Militar del Cuartel Móvil del Alto Mando en el Nordeste, establecido en Shenyang, abrió oficialmente sus sesiones. Una parte significativa de los casos se centró en el delito que China denominó adormecer la conciencia nacional china. 6 criminales de guerra, entre ellos Someya Yasuzo, fueron condenados a penas de prisión determinadas o a cadena perpetua. Adicionalmente, el ejército japonés violó abiertamente el derecho internacional al llevar a cabo guerra bacteriológica y guerra química en China. Esos crímenes tampoco fueron adecuadamente juzgados en el juicio de Tokio. 这边就是侵华日军第100部队细菌战罪证陈列。
设在长春的这支100部队，当年它和731细菌部队同时建立起来，利用大量的植物、动物、活人进行多种烈性致病细菌实验，给中国军民也带来了巨大的伤害。El Tribunal de Wuhan juzgó al criminal de guerra Kajiwara Jinjiro por el uso de gas venenoso. El juicio soviético de Yabarovsk responsabilizó a antiguos miembros del ejército de Kwantung por los crímenes de guerra bacteriológica. En 1956, los juicios realizados por la República Popular China también exigieron responsabilidad por las guerras bacteriológica y química implementadas por el ejército japonés en China. Estos procesos judiciales complementaron, en cierta medida, la ausencia de acusaciones por el uso de armas biológicas y químicas en el juicio de Tokio. El 12 de noviembre de 1948, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente declaró culpables a 25 criminales de guerra de clase A, 7 de ellos, Toyo Hideki, Hirota Koki, Doihara Kenji, Itagaki Seishishiro, Kimura Heitaro, Matsui Iwane y Muto Akira fueron condenados a muerte mediante ahorcamiento. Aproximadamente 6 meses después, el Tribunal Militar del Ministerio de Defensa para el Juicio de Criminales de Guerra fue el último en terminar sus labores. Esto marcó el final de la misión histórica de los 10 tribunales militares establecidos por el gobierno nacionalista. Durante más de 3 años, los 10 tribunales militares establecidos en las ciudades de Shenyang, Beijing, Taiyuan, Jinan, Suzhou, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Taipei y Guangzhou tramitaron 2.435 casos, de los cuales 110 condenas a muerte fueron aprobadas por el Ministerio de Defensa del gobierno nacionalista. Cada una de estas sentencias expuso públicamente los crímenes de guerra cometidos por el ejército japonés y constituyó el primer intento internacional de China de emplear las herramientas del derecho internacional para exigir responsabilidades por los crímenes de guerra japoneses. The war crime trials are a bit the first arena where China enters the international law planet. So for the first time, they are really dealing with supranational crimes and make their Chinese voices heard. The Chinese trials, however, also gave opportunity to landmark crimes, which have been very important since in Chinese memory. 这是中国近代以来第一次以战争国的身份对侵略者进行正义的审判。审判揭露了日本军国主义侵略者在中国犯下的滔天罪恶，惩处了罪犯，伸张了正义。但是由于当时投入的人力物力不够，以及国民政府留用日军等因素，审判很不彻底，虎头蛇尾，失之愈宽，许多战犯逃脱了审判和惩处。当時の非常に限界のある時代状況の中では、その日本軍の戦争犯罪をきちんと裁くんだという思いをきちんと持ってきちんとした裁判をしようという努力がなされていたことということはですね、そういう限界がたくさんあったのも事実です。裁かれた人間がやはり罪をどこまで認めて反省をしたのかと、新中国裁判との比較ということなんですけれども、いう点はやはり大きく違います。Los juicios chinos contra criminales de guerra japoneses continuaron después de 1949. En 1950, la recién fundada República Popular China inició una investigación sobre más de 1.000 criminales de guerra japoneses. Para ellos, la espada de la justicia que pendía sobre sus cabezas finalmente caería años después del fin de la guerra.